Muy, pero muy buenas tardes. Tengan todos y todas ustedes. Un saludo muy especial para la Junta Directiva, el señor presidente, don Froilán Alvarado y sus miembros de la Junta Directiva. Y desde luego también felicitar a los nuevos agremiados que nos honran en un evento tan, pero tan trascendente de sus vidas. Ahora que la compañera estaba leyendo mi currículum, pues lógicamente los que son acá homenajeados, los que son objeto de un frondoso homenaje como nuevos abogados y abogadas, pues son ustedes. De manera que esta presentación que hicieron de mi persona, pues desde luego que le agradezco los logros que ahí se indican, pero en particular el evento es de ustedes y en ese sentido, pues la idea es compartir algunas experiencias, compartir y externarles una serie de vivencias durante mi vida profesional, que es de casi 30 años, que han estado prácticamente delimitadas en el campo de la judicatura y un campo tan bello como es la docencia, como es precisamente el ser profesor durante también casi aproximadamente esa cantidad de años. En primer lugar, pues desde luego que quiero agradecer la cálida invitación extendida como invitado de honor de esta actividad por parte de la Dirección Académica y de Incorporaciones de este solemne Colegio de Abogados y Abogadas. Permítanme también hacerles a ustedes una confesión muy importante. En muchas ocasiones, por diferentes razones, he estado acá en este podio, donde incluso hemos tenido pues asistencias muy numerosas en diferentes eventos que muy felizmente hemos llevado a cabo, sobre todo por parte de la Comisión Civil y Mercantil de este Colegio de Abogados y Abogadas. Pero hoy una situación muy especial me nace, me está pues lógicamente afectando en cuanto a esa emotividad que representa, aunque ustedes no lo crean, el haberse incorporado. En el caso mío pues han pasado 30 años. 30 años donde ese día, donde esa fecha, lógicamente que es prácticamente una señal indeleble y perpetua en la vida de todos ustedes que hoy se incorporan. Es sumamente gratificante, es muy emocionante tener la posibilidad de culminar sus estudios con la posibilidad de incorporarse y ejercer el derecho que tanto nos gusta y que tanta importancia tiene en la vida republicana de nuestras sociedades. Muchas cosas pues efectivamente han pasado y han cambiado durante esos 30 años en los cuales allá terminando los años 80 me incorporé. No había desde luego sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Pensemos y visualicemos un país, un Estado de Derecho sin sala constitucional en el periodo anterior a la constitución de la sala. Desde luego que también no teníamos Defensoría de los Habitantes, no existía esa institución. Tampoco teníamos la posibilidad de contar con mujeres magistradas y menos presidentas de la Corte Suprema de Justicia y presidentas de este Colegio de Abogados y Abogadas. Desde luego que tampoco teníamos la posibilidad de consultar algún texto legal o algún código en nuestros teléfonos que eran sumamente humildes, muy modestos y que no contaban con toda esa serie de inteligencia tecnológica que hoy podemos lógicamente hacer con los teléfonos celulares. Y también, y que hace más merituada la incorporación de ustedes, no teníamos este riguroso y reciente examen de incorporación. Y en ese sentido, pues, en aquel tiempo, pues sí era un poco más sencillo, pues acceder a la incorporación, porque únicamente se hacía un examen de ética muy importante, pero estaba estrictamente delimitado a recibir un curso de ética y, como se dice actualmente, un examen o una prueba muy, pero muy light. Es decir, debo confesarles que así se hacía la incorporación allá terminando los años 80. Pues afortunadamente, tal vez
retomando, disminuir algún rigorismo de estos exámenes de incorporación. Esto le da lógicamente un gran realce a la agremiación de ustedes al colegio, y creo que muchos colegios profesionales están por implementar esta prueba, porque es una forma, una manera de idoneizar la justicia, de darle mayor vigor y mayor filtro de acreditación y de control a todas las universidades del país que se dedican a la enseñanza del derecho. Y algo pues extrajurídico que desde luego no existía en aquel tiempo era que no habíamos tenido la oportunidad de ir a un campeonato mundial de fútbol, y recuerdo muy bien que fue allá por los años 1990 y que en ese tiempo a la generación de abogados y a todos los ciudadanos en general nos llenaba de muchísimo orgullo y de muchísima alegría. Pues bien, quiero también, primero que nada, compartir acá con ustedes algo muy jocoso. Quiero compartir un cuentito para abogados, para estudiantes y para todo el público que nos está hoy acompañando. Se refiere a una anécdota muy interesante, a una historia que de seguido les voy a transmitir. Cuenta la historia que un angustiado buscador de la verdad estudió filosofía y perdió la razón. Después estudió teología y perdió la fe. Después estudió historia y perdió la memoria. Entonces estudió psicología y sociología y perdió el amor al prójimo, hasta que finalmente estudió derecho y perdió el tiempo. Cuando escuché esta historia, tuve la misma reacción que ustedes y pensé que se trataba de una inteligente burla a los abogados y al estudio del derecho. Sin embargo, a poco de reflexionar sobre ella, encontré la paradoja. La paradoja que, porque esto me parece una burla, en lo profundo es todo lo contrario y supone una verdadera reivindicación del derecho y sobre todo de su estudio. Porque el estudio del derecho carece de sentido cuando se ha perdido la razón, cuando no se tiene fe, cuando se carece de amor al prójimo y cuando no es capaz de reconocer las enseñanzas del pasado. Por eso, y esta es la moraleja, aquel que ha perdido la razón no tiene fe, carece de amor al prójimo o no saber reconocer las enseñanzas de la historia, hará mal en estudiar derecho porque perderá el tiempo. Tradicionalmente, la función del abogado ha sido claramente definida al que se recibía para poder incursionar dentro de la judicatura o como abogado litigante. Además, se acoplaba a una categoría muy importante en el país porque buena parte de las personas a las que llamamos políticos tenían también una formación tradicionalmente jurídica. Si nos preguntamos hoy, ¿cuál es la función del abogado? Esta pregunta sería una simplificación. Indudablemente hay muchas funciones sociales que los abogados pueden desempeñar y de hecho, pues las desempeñan, pero hay una que me parece central y que paulatinamente va adquiriendo cada vez más importancia como tema teórico y como tema práctico. Es decir, los abogados son aquellas personas que en una sociedad se especializan en buscar algún tipo de solución a conflictos, a casos o situaciones concretas, de tal manera que esa solución sea la más plausible, la más justa, la que mejor se ajuste a los intereses de los involucrados en ese conflicto. Claro está, pues, esto indica que el abogado tendrá que contar con una información muy amplia y sobre todo también debe conocer todas las circunstancias de hecho que se están discutiendo, debe saber las situaciones sociales, debe tener muy claro las alternativas posibles en un conflicto y además tener un criterio de discriminación para saber qué valores deben responder a la solución que él proponga o en el caso de ser un juez o una autoridad que esté establecida para definir el conflicto. Además, debemos de tener en cuenta que la sociedad en general
la que es manejada por los medios, no tiene una noción cabal de cuál es la solución racional para un conflicto, ni tiene por qué tenerla. Los grupos sociales, los individuos se mueven de acuerdo a sus preferencias y esas preferencias normalmente se asume de lo que determinen los medios de comunicación, las redes sociales, aquellas magnificaciones de ciertas noticias judiciales que desde luego generan propuestas o juicios de valor a nivel social sumamente descompensados y con cierto margen de ignorancia por parte de muchos dentro de la colectividad en general. Desde ese punto de vista es muy importante que tanto los litigantes como los jueces estén plenamente comprometidos a no dejarse influenciar por ese tipo de valoraciones. La historia demuestra que muchos jueces que buscan un estrellato mediático, lo hemos visto por ejemplo en algunos países como en España, pues ha generado una situación total y absolutamente nefasta y negativa para lo que es la justicia como tal. Felicitaciones, queridos incorporados e incorporadas. Sin lugar a dudas, han llegado hasta aquí por el enorme esfuerzo y dedicación que cada uno de ustedes les ha dedicado a su carrera. A lo largo de sus vidas podrán modificar muchas cosas, quizás tengan trabajos muy distintos, pero en ningún momento van a dejar de ser abogados o abogadas, en ninguna ocasión. Por eso es importante citar a Nelson Mandela, quien dijo que lo que importa en la vida no es el mero hecho de que hemos vivido, es la diferencia que hemos hecho de la vida de otros. Lo que determina el sentido de las vidas, en que vivimos, lo que debe hacer la diferencia en sus vidas y en el mundo es que salgan a la calle, que hagan las cosas, que se muevan, que busquen, que indaguen, que generen y que aprovechen las oportunidades sin traicionar lo que los define en cuanto a sus valores. Y en ese sentido es muy importante rescatar el sacrificio y esfuerzo que cada uno de todos nosotros hemos realizado en algún momento en nuestra trayectoria como estudiantes. Cuando se mira al pasado, que son las certezas de las cosas que efectivamente han sucedido a nivel pretérito, porque a veces desconocemos el futuro, nos surgen esas certezas en el sentido de aquellas noches sin dormir, esos momentos de desaliento en que nos convencíamos de que nunca nos íbamos a recibir, empantanados en algún oscuro punto doctrinario, cuando ya se acababa el café, el humo se tornaba prácticamente y que el ambiente no pudiese ser respirable. Aquella situación donde el café ya se terminaba, aquella situación donde ya el tiempo no nos daba más para hacer la prueba y donde pensábamos que nos faltaba muchísimo por estudiar para poder hacer un buen examen. Pues todas esas experiencias, todas esas preocupaciones, todo ese esfuerzo es prácticamente lo que se viene hoy a cosechar a través de ese premio, de ese beneficio meritorio que tendríamos al incorporarnos a este digno colegio y a esta gran profesión. Quisiera en ese sentido compartir con ustedes precisamente una anécdota que me ocurrió en la docencia cuando, estando dando las clases de Derecho de Sucesorio, comentaba que los honorarios de un albacea se calculaban con base a lo que al final quedara del patrimonio de la herencia. De manera que podría suceder que de no quedar patrimonio después de pagar las deudas, pues el pobre albacea no ganaba ni un solo centavo. Resulta que una de las estudiantes llegó y me replicó: profesor, considero que es totalmente injusto que el albacea no gane nada, mientras que el abogado siempre va a ganar con el valor que se le esté dando a esos bienes que se están inventariando e incluyendo dentro del sucesorio. Le consulté: mire, pero usted está estudiando Derecho. Me dice: claro que sí, profesor, y con la situación todavía más crítica de que estoy repitiendo sucesiones. De manera que si estoy estudiando Derecho, pues efectivamente para ser abogada se requiere lógicamente estudiar y se requiere una profesión, de manera que intentaré cuando me pueda incorporar al colegio tal vez cobrar el doble de honorarios por haber repetido el curso de sucesiones, algo que lógicamente no podría aceptarse ni tendría en ese sentido que permitirse.
Pues bien, entonces tengan presente ustedes, lógicamente, que hoy culminan una carrera, comienzan una nueva etapa y se abre ante ustedes un enorme abanico de posibilidades sobre la manera que honrarán su ejercicio profesional como abogados, como legisladores, como jueces, como árbitros, como notarias o notarios, como funcionarias o funcionarios públicos, docentes o investigadores, pero cualquiera que fuese la forma que adopten, no deben olvidar que el mundo del derecho es muy cambiante, que es muy dinámico, que es sumamente vigoroso, que es ágil como pocos e indispensable para continuar en este creciente progreso, si así lo podemos llamar, mantenerse permanentemente actualizados, profundizando estos conocimientos que vayan adquiriendo a través de posgrados, de actualizaciones, de especializaciones, de maestrías o también, de ser posible, de doctorados. Y en esto de la actualización es muy importante rescatar la labor permanente, sacrificada, que ha venido haciendo, sobre todo en estas últimas directivas de nuestro Colegio de Abogados, esta institución. El Colegio de Abogados dejó de ser, en aquellos años 80 que les contaba, de hace aproximadamente 3 décadas, aquella entidad que se señalaba como una cuestión de un club social de amigos, de encuentros de tipo social, los fines de semana o en las noches, para convertirse lógicamente en una entidad orientadora de lo que es complementar no solamente el conocimiento que junto con las universidades ustedes han obtenido, sino también lo que tiene que ver con el aspecto deontológico, con el aspecto relacionado con la ética, y en ese sentido este colegio pues lógicamente va a fiscalizar y tendrá siempre sobre nuestro desarrollo profesional una especie siempre de monitoreo para que lo que estemos haciendo efectivamente coincida con el sacrificio y con el esfuerzo que se hace para ser cada día mejores abogados. Les puedo indicar entonces también, ya para ir culminando con esta motivación que se me encomendó, de que efectivamente nuestra profesión da margen para poder abarcar diferentes tipos de actividad. Actividades relacionadas con la judicatura, actividades relacionadas con la investigación, con la asesoría de empresas, con la administración, etcétera, en la función pública en general, pero también hay una actividad que es sumamente gratificante, que es la actividad relacionada con la vocación de enseñar, con educar. Y en este caso, pues es muy importante traer a colación lo que hablaba un famoso jurista de nombre William Arthur Ward. Decía este brillante pensador que el educador mediocre habla, el buen educador explica, el educador superior demuestra y el gran educador inspira. En mi caso, ostento la excelsa herencia de provenir de una madre educadora de primaria, aquí presente, por cierto, y que agradezco enormemente y me agrada muchísimo su presencia, cuya calidez materna y merituación ciudadana inspiró mi intención de incursionar en la docencia actualmente ya por casi 30 años, que junto con la judicatura han sido el faro de luz dentro de esta profesión que aquí hoy nos une al ingresar ustedes a ella. Es importante insistir que una buena y sólida educación jurídica posibilita una mejor respuesta a este orden social que no es inmutable. Esta sociedad, este país, es lo que somos todos nosotros. Si ustedes tienen el compromiso de luchar por la democracia, de defender las instituciones republicanas, tienen también el compromiso de trabajar para que esta sociedad, que en algún momento a través de la educación pudo ser más igualitaria, vuelva a recuperar para muchos de sus integrantes la libertad y la dignidad que en los últimos tiempos declararon o se han determinado como disminuidos. Cada uno de nosotros hace Costa Rica, cada uno de nosotros hace la sociedad en la que vivimos. El dinero es importante, pero desde luego que nunca será lo determinante.
Todos nosotros vivimos porque conseguimos dinero al fin de nuestros meses para mantener nuestro estándar de vida, nuestras familias, nuestras necesidades y también incluso hasta estos caprichos de esta vida de consumo desmedida. Sin embargo, siempre hay que estar pues, muy atento a cumplir con ciertas obras que determinen y justifiquen nuestra existencia en esta sociedad. De manera que para los que estamos en la franja del medio, en esa franja del medio de la situación económica en que estamos viviendo, que cada vez es minoría ante la desigualdad tan grande que cada día vivimos, y en relación con aquellos que están en los estratos superiores, en las situaciones de mayor beneficio dentro de la sociedad, que todas las sociedades saben tengan en cuenta que deben acomodarse a vivir en una sociedad mucho más justa y mucho más solidaria. Les deseo el mayor de los éxitos. Les deseo la máxima felicidad. Por sobre todo, se esfuercen por sus proyectos y pongan en marcha rápidamente, como señalaba Séneca, que las cosas más sencillas se hacen difíciles cuando no nos atrevemos a comenzar o a hacerlas. Y háganlo con amor, como decía Confucio, 5 siglos antes de Cristo. Si amas lo que haces, nunca será un trabajo. Quisiera terminar con el recuerdo de una frase del célebre jurista alemán del siglo XIX, Rudolf von Jhering, autor de la monumental obra conocida como El espíritu del derecho romano. Decía que solo la voluntad puede dar al derecho lo que constituye su esencia, la realidad. Por eminentes que sean las cualidades intelectuales de un pueblo, si la fuerza moral, si la energía, la perseverancia le llegan a faltar, ese pueblo jamás podrá prosperar en el derecho. Les deseo a todos y a todas una aventura personal en la realización de sus proyectos de vida y los comprometo a que juntos luchemos por el derecho, contra la injusticia y por la democracia. Su comportamiento futuro será el reflejo de este digno colegio, quien también los fiscalizará. Hago votos para que la acreditación que lleven hoy aquí sea un instrumento que les permita dignificar sus vidas y la de sus propias generaciones. Muchísimas gracias.